El profe Edgar Álvarez, tal vez no exagero al decir que son más de 20.000, 30.000 estudiantes del departamento del Guaviare que han pasado por sus aulas, que han tenido la dicha o que tuvieron la dicha de ser sus alumnos. El profe Edgar es un hombre que no solo se ha dedicado a enseñar a las nuevas generaciones, sino que también es un inquieto por el arte. Le gusta crear con sus manos, le gusta ayudar a los demás, le gusta motivar a los demás. Él fue el primero en crear ese monumento al colono, no el actual, sino el anterior, el que pintaban de azul y de rojo en el Retorno Guaviare. También tuvo su propia empresa donde imprimía camisetas, hacía arte gráfico y la gente lo buscaba por la buena calidad y seriedad en sus trabajos. Hoy con nosotros, recuperando la memoria histórica del departamento del Guaviare, el profe Edgar Álvarez. Mi nombre es Edgar Álvarez Rendón. Llegué de la ciudad de Armenia. Hubo un programa que se llamaba El Campo. Eso lo dirigía Orlando López García. Un familiar se dio cuenta de eso y vino a conocer. Y luego en el 68, 67, 68, nos vinimos para San José del Guaviare y luego ir a la colonización, que era en Cayo Grande. Usted vino de vacaciones. Si yo estaba trabajando y yo vine de vacaciones. Y entonces, que yo me regresé, me dieron 15 días nomás. Entonces, a los 8 días de estar acá, me gustó, se hizo, conseguimos tierra. mm, Eso duró más o menos consiguiendo tierra y todo eso, del 68 como al 70, al 73, más o menos, colonizando, ¿sí? Y en el 69, y el 68 larguito, llegó ahora de Bogotá una comisión, y entre la comisión llegaba un técnico de equipos, ¿sí? Entonces, en esa montaron un equipo de fonía en Caño Grande, ¿sí? Para comunicación entre Mitú, San José, Miraflores y Bogotá. Entonces, el inspector de policía, que era Ignacio Lararte, dijo que él no se metía con eso. Entonces, que me dijera a mí que si yo podía manejar el equipo. Me enseñaron a manejar el equipo, que en ese tiempo era Charles Chávez, ministro de Comunicaciones. Entonces, el técnico llamó al doctor Chávez y le dijo que ya estaba el operador para manejar el equipo. Y que si lo nombraban, entonces directamente de Bogotá, el doctor Chávez, ministro de Comunicaciones, mandó un comunicado a Mitú que me hicieran nombramiento de radiooperador. ¿Sí? Ahí comencé y duré 2 años, porque después llegó un señor pastuso que sabía CW, o sea, Morse, ¿sí? Que es el de la llavecita. Como yo no sabía de esa vaina, pues entonces salí. Pero en esa época estaba el doctor Rodríguez Velandia y me dijo, Edgar, no se ponga a dar compuestos ni nada de esa vaina porque yo quedé desocupado. Que venga los nombres de maestro para que no tenga problemas más adelante. Le digo, bueno, doctor, listo. Y me nombró de maestro en la Alianza, La verdad, la vereda de la Alianza. Entonces, conversando con el doctor, con el profe Cubillos, fuimos a conocer, pero no pasamos a llegar. Nos quedamos en mitad del camino. Iba en un tractor hasta La Libertad, que iba para La Libertad. Nos quedamos en la trocha boyacense. Y ahí subimos. Un aguacero aterrador. Bueno, no conocí la escuela. Después, ya había conversado con el doctor Belandia y con Cubillos. Entonces, a los 8 días me iba para allá. Me fui para la escuela. Me fui a pie, con una tula. No miento, me fui en un tractor hasta la trocha boyacense. De la trocha boyacense para allá me fui a pie, duro, duro, duro. Llegué a la escuela y no había escuela. Era un cambullón cayéndose. Usted conoce el Paroy. Hicieron una estructura de madera, pero la borraron toda en Paroy. Paredes, techo y todo de una vez. Sí, esa era la escuela. A mí me dio nostalgia, porque yo estaba en el retorno, estaba bien, tenía mi casa y toda esa vaina. Estaba con la familia, con la señora de los hijos. Y llegar allá a la escuela, bueno, pero sin embargo una vecina de la escuela me dijo que me fuera para la casa de ella, que se llama Consuelo Valencia, ¿sí? Consuelo Valencia.
y me fui para la escuela, para la casa de ella. Ahí ella me dio la alimentación durante 6 meses, no es miento, durante 3 meses. Hicieron una escuela en madera. Le hicieron una escuela en madera y ahí me pasé para la escuela, ¿sí? Pero me vigilaban. Toda la noche llegaba de sereno, sí, a la ronda, a darme la ronda. Y así está, y ahí salí terminó el año, se clausuró. Luego hicieron una escuela que se llamaba La Maporita. Esa escuela la estrené con varios alumnos. Esa escuela, trabajé 2 años en esa escuela en La Maporita. Allá le hicimos primeras comuniones, bautizos a muchos niños que estaban sin bautizar y no habían hecho la primera comunión. Bueno, con un médico, un paisa, muy buen médico y muy servicial. Hicimos esa vuelta. Luego terminé los 2 años ahí, me mandaron para el Bajo Jordán. Allá estoy trabajando con el Bajo Jordán con Fabio Domínguez. Gustavo Villalba es el presidente de la Junta de Acción Comunal de allá. De ahí llegué en el 75. Faltaba una maestra aquí en San José. Se había ido una monja. Entonces había que reemplazar. Entonces me llamaron que si podía reemplazarla. Y le dije, listo, yo me vengo para el 75. Trabajé en el 75 aquí en San José, en Alonso López Pumarejo. ¿Sí? Ahí conocí muchos alumnos que todavía después los recuerdo a unos. De 75. En el 76 me dijo Jaime Gutiérrez que si yo podía abrir un preescolar en el rectorio, claro. Abrí en el 76 un, un preescolar. Trabajamos ese año, al otro año muchos niños. Se abrió otro preescolar, el 77, el 78. ¿Sí? Entonces hubo 2 grupos. En el 79 fue cuando hubo la separación de Baupés y Guaviare, entonces me trasladaron para San José, a la Alfonso López Pumarejo. Ahí trabajé, comencé a trabajar en el 79 con Alirio Real, que era el director, ¿sí? Eh, Ahí trabajamos, comenzamos a trabajar preescolar. Yo comencé a trabajar como con 35 alumnos. Éramos 3 grupos, éramos 3 maestros en esa época. Luego vino una profesora que era de Leticia, que era Lisa Soto. Había llegado unos días y trabajó en preescolar. Luego vinieron varios maestros con el tiempo, ¿no? Yo trabajé 25 años ya más o menos, y entre los 25 años trabajaron Marta Penagos, Lisa Soto, Marta Moreno, eh, Teolinda Polo, Esperanza Sabio, Nancy Gutiérrez, Sadie Valencia. mm, bueno, no me acuerdo de. A raíz de haber trabajado el primer año, en primero, les gustó al director la forma que yo trabajaba, ¿sí? Jugando y trabajando con ellos. Por eso yo jugaba con ellos y hacíamos los trabajos. A ellos les gustó tal vez eso. Entonces, cuando yo llegué al retorno, me dijeron que abrieron el preescolar, entonces ahí comencé. Les gustó el trabajo y seguí. Pues no, yo no sabía que iba a trabajar con pequeñitos, porque yo me iba a licenciar con la normal de Pequera fue después de estar trabajando, porque yo era maestro, maestro, era bachiller académico, sí, pero no tenía vainas de enseñanza pues, de normal. Pero sí hice la especial, hice la normal con la de Paquera. Y comencé, pero ya había trabajado mucho tiempo. Y mucho de lo que mire, empíricamente, yo sabía todo más o menos lo que me enseñaron en la normal, únicamente leyendo y haciendo, yo hacía muchas manualidades. Por eso era que los niños se amañaban porque yo trabajaba, era pura motricidad fina y conocimientos de los niños, como decir alto, bajo, cerca, lejos, gordo, flaco, todo eso no enseñan hoy en día. Pero en esa época sí utilizamos 2 métodos, áspero, grueso, se hacían trabajos con el mismo niños. De eso, manejo de plastilina, trabajo con plastilina. Decían los padres, pero ¿para qué el plastilina es un niño? Es para que ensucie, no. La plastilina es para motricidad. Ojalá todo el mundo manejara la plastilina, porque la plastilina es un material que se puede manipular. Se hacían trabajos con los niños, se hicieron varias maquetas de exposición.
maqueticas, mm, y tableros, o sea, el de dibujo en tablero, en cuadro suelto, ¿sí? Se hacían trabajos con plastilina. Todas esas bobaditas se utilizan material desechable, ¿sí? Mire, yo llegué a conseguir sierras para manejar de triples. Se hizo un pedido en la escuela, en Alfonso López, y con los niños más grandes manejamos el triples haciendo figuras. Y hacíamos calcamonías con una laca que se llamaba peroxilina. Se pinta el dibujo, cualquier dibujo en cualquier papel, y luego se lavaba sobre un vidrio, se mojaba y se le un vidrio y se sacaba el dibujo. Se le quitaba todo el papel y eso se ponía al lienzo. Todas las figuritas, todas las vainetas, los niños aprendían a tejer con aguja roma. Sí, la aguja roma se hacía el dibujo en cartulina, que era más gruesito, y los niños tejían. Y ni muchos niños salían tejiendo de ahí, hacían trabajitos hermosísimos. A la gente por eso digo que un grupo, llegué a tener 52 y un grupo, porque la gente quería que yo les enseñara. ¿Sí? Todo era una sola institución, un solo director. Bueno, eran dos directores. Un coordinador que era, en esa época, era Chacón, Alejandro Chacón, de la primaria ya. Y de la secundaria, del kinder, era Lirio Real. ¿Sí? Y eso era manejada por Bienestar Familiar de Bogotá, ese preescolar. ¿Sí? Ahí en el preescolar jugó la primera vaina de colonias. Nosotros, cada salón, un día que el kinder dijo, vamos a hacer una fiesta de colonias, de colonias, porque había niños de toda parte del país. Entonces, lo que más abundaba eran bayunos, chocuanos, no tanto costeños, chocuanos, paisas, y la otra era de los que quisieran unir. Eran cuatro colonias más o menos. Entonces, cada salón era una colonia, pero se comprometió cada salón a hacer pláticos degustador, pláticos pequeños, degustación. Se hicieron unas caseticas en ese paroy. Hicimos unos cuatro o cinco casetas, cada caseta tenía nombre y comenzamos a repartir, cada colonia a repartir de degustación a la gente que llegaba. Bueno, los padres de familia de este grupo comían frijoles con, bueno, en la colonia paisa, ellos nos pasaban, ¿no? Los chocuanos nos pasaban lo de ellos, y así. Y gente que llegaba hacia la degustación de todo eso. Ahí comenzó Festival de Colonias. Eso fue en el año 1970, 80 y piquito. Eso fue como a los 3 o 4 años de estar yo ahí en el kinder. Y la siguieron haciendo año por año. Cada año por año se hacía, y ahí comenzó el Festival de Colonias de San José del Guaviare. Por medio de eso se comenzó. O sea, se antojaron los adultos de querer hacer lo mismo que los niños. Claro, ya era, claro, ya que lo mismo que hicieran los niños y toda esa vaina. Nosotros hacíamos las carrozas y todo eso y participamos dentro de la institución, ¿sí? Yo tengo por ahí, pero hay una vaina de cuando se hizo la exposición de plastilina en el parque. Un señor me regañó que yo porque hacía, que le pedía a los niños plastilina. Si eso era para preescolar, él decía, no, usted le puede manejar y los niños la pueden manejar. Lo que pasa es que sabe la manejar. Y si quiere, va a mirar la exposición que hay. Él no creía nada de eso. Cuando vio la exposición en maqueta de plastilina, digo, sí, profe, tiene razón. Pues a mí se dio la razón, ¿no? Pero quedó intranquilo. Y no tengo de esa, ojalá hubiera tenido en ese momento para conseguir unas fotos, pero sí hubo gente que tomó fotos de eso, de una exposición que se hizo en el parque y en la institución, unas 14 maquetas se hicieron. 14 cada grupo hacía dos maquetas y yo tenía desde cuarto a noveno, porque en esa época no había décimo ni once. Cuando yo me retiré en el 2002, al otro año montaron el once, el nueve, el décimo y el once. El retorno habían vainas que había que hacer y nadie las hacía. Por ejemplo, babajiches o todo me dijeron, "Bueno, profesor que de pronto le puede ayudar". Entonces yo comencé ahí, trabajos de colegio, que el alcalde necesitaba hacer un aviso y no había quien lo hiciera. Entonces, y sabían que yo había hecho el muñeco ese de la colonización.
Yo no, yo hice una mole. Una mole es una vaina así. Tenía figuras así, pero de un solo lado. No era que no es como así, el cuerpo no. Sino era como una silueta. ¿Sí? Y la silueta pues duró ahí más de 3 años, más, 4 o 5 años. Porque cada que llegaba un corregidor la pintaba de un color y luego de otro. Pero la gente se aburrió de eso y la tumbaron. Y la echaron al río. Luego un alcalde que hubo, me parece que de familia de ustedes, yo no sé, no, Salveiro, a él le regalaron esa que está ahí. Entonces le vamos a regalar a la esa. Y listo. Usted siempre me llama la atención eso de trabajo. Bueno, sí, eso. Yo tallaba madera. Porque hubo un concurso aquí en San José un concurso no, unos juegos magisteriales. Pero en los juegos magisteriales estaba comprendido entre danzas, eh, música, bueno, música y fútbol, basquetbol, voleibol, bueno, en fin, no, juegos magisteriales. Ahí yo como dibujaba también, hice un dibujo que llamó Un domingo en el retorno, ¿sí? Hice el dibujito y lo traje para exposición. Y unos trabajos que había hecho en madera, unos cuadritos que había sacado, los hice en madera. Y el señor Guillermo Bulgarín también presentó sus trabajos, el ganador, porque él venía de Pasto. Y en el Pasto le gusta, tallan mucho la madera, ¿sí? Y era profesional en tallar madera. Y yo era empírico. Y sin embargo, nos presentamos como unos 10 y yo quedé segundo. En dibujo lo gané yo. Eh, que fue un domingo en el retorno. Debido a todo eso, entonces yo seguí. Entonces, cuando mire todo eso lo hacía en el retorno, hacía dibujos, hacía trabajos, hacía una cosa, hacía la otra. El alcalde el corredor que llegara, ¿sí? O los maestros que necesitaban una cartelera, cualquier vaina, yo sí hacía. Ya, viendo todas esas vainas, de pronto por eso ve que me entré a preescolar, debido a eso. Y seguí trabajando en preescolar. Todo era empírico porque a mí nadie me enseñó eso, sino yo leyendo y aprendiendo porque ni siquiera televisión no había en esa época. Resulta que yo le marcaba una vez a Hernán, el del Mundo Deportes. Él tenía el almacén allá abajo, donde queda el Banco Popular, ¿te acuerdas? Él tenía el almacén por allá. Y una vez me dijo, "Oiga, yo te marcaba unos uniformes, ¿por qué no me hace el favor?" Pero ¿cómo hago? Yo no tengo implemento, no tengo nada. No, no, consiga, pues, vaina. Entonces me puse a hacer plantillas, aprender a hacer plantillas. Yo las hacía, pero muy regulares. Entonces aprendí a hacer las plantillas bien. Entonces le dije, Hernán, mire esta plantilla. Y digo, ay, me gusta, me gusta. Pero yo no tenía pintura, no tenía equipo, no tenía nada. Entonces me conseguí un atomizador de chorrito, pero suave. Creo que es que le echa el aire uno y sale bueno, un atomizador. Y con eso comencé a pintarle los trabajos a Hernán, a hacer los trabajos al Mundo Deportes, con un atomizador. Y luego, mirando las vainas me metí ya no había internet tampoco, porque en esa época no hay cuánto hace. Entonces, un señor me dijo, oiga, yo tengo un libro sobre eso. Yo, sí, ¿cuánto vale? Deme 1.000 pesos por eso. Y no es mucho. Si no que ganaba eso. Me marcho, te lo regalo. Sí, me regaló el librito donde más o menos se habían estampados, cómo se hacía y todo eso. Ahí lo cogí y lo comencé a aprender. Y comencé ya a montar la mesa. Y yo comencé a trabajar en el kinder, pero por la pintura y por todo eso de los niños. El primer aviso, póngale cuidado, el primer aviso que hicimos nosotros, lo hicimos con la libro real, que era Alfonso López Pumarejo. Kinder Alfonso López Pumarejo. Lo llamamos como 8 días para hacer ese aviso. Mientras que lo pintábamos, hacíamos el marco, las plantillas y todo eso. ¿Sí? Y él se consiguió una pistola. Me dijo, no, eso fue Mire, este pueblo era muy tranquilo. Uno tomaba, no digamos mentiras que no le pagaban a uno y uno hacía fiestas. ¿Sí? Tomábamos, no había energía. Cada uno hacía su fiesta o cada uno tomaba y no había problema. Y yo creo que los problemas comenzaron a venir después de que vino la energía. Porque la gente ya se trasnochaba y toda esa vaina. Pero bueno, uno para andar acá tocaba era arremangado, yo no sé, porque no, las calles eran
En verano, bueno, no había problema, pues mucho polvo. Pero en invierno sí era duro. El que quería tener los zapatos, pero los limpiaba y los embolaba. Porque yo tenía en mi betún, me han dicho, la imagen del alumno es el maestro. Yo cuando estaba en la Alianza, yo llevaba mi ropa y me cambiaba todos los días por la mañana y salía impecable. Nunca, nunca salía en pantaloneta, ni en chanclas, ni en camiseta. Los niños iban borrachos ya por la mañana, de la chicha. Ya llegaban mareados. Venían de lejos y se tomaban la chicha en el camino. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces yo comencé, ellos de entrada las chispones y los cuchillos, y les ponían sobre la yaripa, porque no era pupita, era yaripa. Entonces yo afuera les hice, me cogí el martillo y unas puntillas y una vara y comencé, y afuera les coloqué unas puntillitas para que cuando llegaran, colocaran ahí sus implementos de eso. Entonces el primer día que les dije, hagan el favor y me colocan aquí, esa escopeta, esa vainita, todo eso ahí, ¿sí? De esos, difícil. En esa época, con niños con la chispún llegan de 7 8 años con una escopeta, ¿ah? Porque es que por el camino era peligroso. Pero de todas maneras, todo eso se hacía. Y yo impecable. Y los profesores lo miran, los alumnos lo miran a uno como con respeto, por lo que uno estaba bien vestido. Y uno le decía por la mañana, véngase peinaditos, lávese los dientecitos, todo eso le inculcaba a uno. Poco a poco, ya no llegaban borrachos, ya llegaban limpios, más limpios, porque la imagen del alumno es el maestro. Sí. Usted va, si usted ve el maestro vestido como la gana le dé, el alumno no le importa eso, se va a ir a la escuela como quiera. Toda la gente va a tener, pero el profe, ¿usted cómo se viste así en el semejante monte? Es que ahí tiene que ser, ahí tiene que ser. Uno es maestro, no tiene que enseñar, y no aprenden de uno, ¿sí? Y aquí era lo mismo, el doctor era lo mismo. Yo me iba para la escuela y me llevaba los zapatos en una bolsa, me iba en tenis. Cuando llegaba me vestía, me quitaba la camisa, me ponía la camisa buena, me cambiaba los zapatos y listo, entraba al salón. No, 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 lo miraba, lo primero que le muestro son zapatos y me dice cómo están vestido, ¿sí? Ellos van cogiendo esa vaina y no, si el maestro de esa manera, uno pues, ¿sí? Ahí era porque uno quería. Sí, y porque era una vaina, salió no, la familia Castañeda, por ejemplo, nosotros teníamos la familia Castañeda, hacíamos la carroza, sí, y salíamos, mucha gente, paisa y salíamos. Después eso se volvió comercio. Hace más o menos 5 o 6 años más, si no es casi 10 años, que ella se volvió esperemos que venga para ganarnos los centavitos ahí. Les daban plata para que hicieran la carroza, para que hicieran trabajos para el festival, y hacían cualquier vaina y el resto de los hacían a bolsillo. Eso pasaba con él. Entonces yo le cogí fastidio a esa vaina y no volví a participar. Y yo no, mucha gente no volvió a participar en eso, porque eso volvió comercio. Yo me acuerdo que eso, las calles se llenaban y eso, en la parte de la colonia con chocuana, la condiboyacense, la costeña, la pastusa, la paisa, ¿sí? El guaviare, porque estaba, el hijo mío, Juan Carlos, no participó con la de paisa, participaba con la del guaviare, ¿sí? Era más grande que el de Lucarino, ¿cierto? ¿Lo del Claro, Festival de Colonias? claro, claro. Eso era, creo que el Yupari hoy en día se integra mucha gente y viene mucha gente, pero en cuestiones de danza y todo eso, sí es más grande el Yurupari, porque viene mucha gente de afuera y de las veredas, ¿sí? Pero en vainas de carrocería y de fiestas de las colonias, en esa época era mejor. Hoy en día está muy, es más, la gente está desanimada, mucha gente está desanimada. La gente nueva y la que ya sabe cómo se maneja eso, entonces la que participa. Eso tiene que ver mucho en la gente que participa en eso. Digamos, un organizador de eso que lleve 15, 20 años manejando eso. ¿Por qué? Por algún motivo, y la gente se aburre viendo un cliente, cada año lo ve el mismo. ¿Con qué fin lo hace? Porque no le da oportunidad a otra persona que maneje, o manéjelo bien. Sí, que no aburra a la gente, que se hagan vainas diferentes. Sí. Pero la misma carroza y tal, ya se sabe que cada año es la carroza de la boyacense, la carroza cundiboyacense, la carroza costeña, pero no hay vainas diferentes, porque son las mismas.
Mire, hay mucha libertad. Hay que detener. ¿En qué forma? En la casa de los padres de familia, como bienestar familiar, que es culpable de eso. Así sea lo que sea, bienestar familiar es culpable, porque el niño hay que pegarle cuando tiene el motivo. No maltratarlo, hay que castigarlo. De alguna manera, cualquier cosa, quitándole cualquier cosa o dándole dos o tres fuetazos que lo sienta. Toca así. O quitarle, castigarlo de otra forma. Pero hoy en día no. Hoy en día el hijo castiga al papá o a la mamá con patadas, con puños. ¿Por qué? Porque la mamá le da miedo castigar a un muchacho o al papá. ¿Qué consejo? Pues manejarlo en la casa. Póngase bravo el niño, póngase bravo en estado familiar, pero el niño hay que manejarlo en la casa. Cuando vaya al colegio, el niño va algo, lleva algo de la casa. La educación es de la casa, parte de nosotros, los educadores, pero es complemento, no es la educación. Nosotros complementamos con enseñarle a manejar el lápiz, conocimientos, pero la educación es de la casa. ¿Qué le dijera? Es que la juventud, hay mucha juventud que son padres y mucha niña que son madres jóvenes. Entonces nunca aprendieron que ser madre, ni muchos niños quieren ser Diego. ¿Debido a qué? A la libertad, tanta libertad que hay para, en los hogares para dejar a un muchacho suelto. Hoy tanto vicio que hay niños de 10, 8 años, 12 años, 14 años metidos en la marihuana, en el vicio. Y no solamente, sino en un tal tusi, yo no sé qué vaina que tiene por ahí. ¿Ah? Porque eso de dónde viene. Si en la casa son fuertes, el niño no va a hacer esas vainas. Si la educación viene de la casa. Mire, hablando de preescolar, a los maestros de preescolar, el niño para poder llegar a primaria tiene que tener motricidad. Motricidad fina, que ellos conozcan qué es eso, y conocimiento general de todo lo relacionado en lo que se ve en el mundo. Como que el niño no sepa qué es alto, qué es bajo, qué es cerca, qué es gordo, qué es flaco, porque un día no sabe el niño de primero qué es eso. Y no saben escribir. Me da pena. Yo en tercer o en cuarto le enseñé a los niños por medio del diccionario a buscar la palabra, pero que me la escribieran en el cuaderno ferrocarril. El significado de esa palabra, que me la escribieran en el reglocito ese, delgadito de ferrocarril. Entonces ellos tenían el conocimiento de la palabra que era y manejaban la motricidad. Eso lo hice en primaria también, cuando fui maestro de cuarto a noveno.